Tú, Señor, cubre sus días, cubre a sus hijos, cubre a su madre, a sus hermanas, a su familia, a sus mascotas, sus finanzas, y todo lo que toque en sus manos, Señor, sea multiplicado en bendición. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, 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 amén y amén. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por estar aquí. Gracias al Señor por estar aquí con ustedes. Y bueno, sentirme parte de esta comunidad, como también la de Guadalajara, ¿no? El Señor me puso, como les digo siempre, Lidia, como le llamaría, ¿verdad? Sirviendo donde el Señor quiere que estemos. El día de hoy, efectivamente, hermanos, para los que no estuvieron, todos vivimos un momento de gracia lleno de bendiciones. Llegó un momento en que, de verdad lo decía la pastora Luz cuando comenzó, del tiempo que llevo en MSI y de los bautismos que hemos ido, no había sucedido lo que experimentamos aquí. Después de tanto tiempo que estaba. Claro que el Señor, en esa magnitud del amor que nos tiene, va aumentando también esa gracia hacia nosotros. Entonces, pues sus manifestaciones cada día, para esta familia, pues van a ser en esa manera, creciendo más. Y nos va a asombrar más, y nos va a asombrar más. Ayer quedamos todos exhaustos, no de cansancio, porque hayamos levantado trastes, ¿no? Cansados de tanta bendición, pero gozosos al mismo tiempo. Es un cansancio feliz, es un cansancio que queremos compartirle al resto del mundo. Decirles, porque a mí me dio por llorar, y me encuentro con el hijo, me decía, no sé qué pasa, digo, ni me preguntes porque es igualito, no sé qué me pasa. ¿Por qué lloras? Me preguntaba la pastora Liliana. No lo sé, pero es algo tan grande. Y yo me cuestionaba al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Porque es algo que estaba ahí presente. Entonces, imagínate, con esto el título de hoy se presta bastante, ¿verdad? Porque ya sé lo que el Señor quiere de mí, y yo creo que tú también ya sabes qué quiere de ti. Solamente que nos falta como que dar ese paso seguro y decir, vamos, adelante, estoy dispuesta a lo que tú quieras. Este tema el día de hoy es cómo supero la soledad, ¿verdad? No tiene que ver con ningún título de canción, pero sí tiene que ver con una realidad que yo y que cualquiera de ustedes puede estar viviendo el día de hoy, ¿sí? La soledad. Entonces, fíjate bien, acuérdate que esta es una serie de títulos de prédicas que estamos ahorita haciendo por la serie que estamos llevando tanto aquí como en Valbuena. El primer punto de cómo supero la soledad, voy a mover tantito esto por acá. No sé si me desenfoco. ¿No? Estás bien, estás bien. Vamos a ver que la soledad, primero vamos a hablar sobre las causas básicas de esta soledad. El tema de la soledad, hermanos, es algo que nos pone a veces así con mucha tristeza. ¿Sí? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué me siento solo? Pero lo más curioso es que nos sentimos solos o solas en medio de una inmensidad de seres humanos. ¿Cierto? Estamos solos hasta en el trabajo. Tenemos familia y a veces vamos a las reuniones y nos sentimos solos. Estamos en una congregación y nos sentimos solos. La soledad es una de las experiencias más dolorosas que puede enfrentar el ser humano. Eso dice el libro, ¿eh? Lo estoy diciendo lo que dice el libro. Ocupa, dice, una agenda en todo momento. La soledad hace que nuestro corazón se sienta solo, derrumbado. Esa sensación de que nadie nos quiera, de que a nadie le agrade, ¿verdad? ¿Sabes cuántos años tengo yo de andar sola sin pareja? Ya voy para 4 años. Y dijeran, ay, pobrecita, todavía tienes ánimo de estar. Pues es la voluntad de Dios, ahorita lo vamos a entender. Ahorita lo vamos a entender. En medio de la soledad, Dios se convierte en alguien fiel. Te puedo dejar de hablar tu hermano, tu mamá a veces,
¿sí? Porque, acuérdate, somos excluidos de la sociedad. Y hasta en ese momento nos sentimos solos. Pero hay alguien que nunca nos va a dejar solos. Y tú y yo sabemos de quién se trata. Se trata de Dios. Se trata de Dios. Él nunca nos va a dejar solos. En medio de la soledad, Él se convierte en nuestro compañero fiel. En medio de la soledad, Él es nuestro consuelo constante. En medio de la soledad, Él permanece siempre presente con nosotros. Todos experimentamos soledad en algún momento de nuestra vida. Todos, ¿sí? Vamos a ver las 4 principales causas. Las principales causas de la soledad son transición, separación, la oposición y el rechazo. Vamos a ver la primera. Una de las principales causas de la soledad es la transición. Lo vemos en 2 de Timoteo del 4 al 6. Yo por mi parte, está hablando Pablo, ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. En este pasaje el apóstol Pablo está viviendo una de las transiciones más difíciles de su vida. Él ya sabe que se encuentra primero en prisión, ¿sí? Se encuentra en prisión y él ya sabe que va a llegar su fin, ¿ya? Que va a acabar su vida para él. Sin embargo, sus palabras son las de un hombre, un servidor fiel, pero que enfrenta la soledad de la transición, el paso de la vida terrenal a la eternidad. El escritor de este libro nos enseña que la causa básica de la soledad, toda transición implica dejar algo atrás, implica dejar a una persona, un lugar, una misión, ¿sí? Es dejar algo, esa es la transición. En el caso de Pablo, él estaba dejando atrás su ministerio activo, sus viajes, sus iglesias, todo lo que lo había acompañado en ese recorrido que él inició cuando decidió seguir al Señor. Él sabe que ya está bien el final, pero además también él se da por cumplido la encomienda que el Señor le había hecho. Su transición no lo separa del amor de Cristo, sino que lo acerca más a Él. Entonces, fíjate qué maravilloso. ¿Sufrimos transiciones? Sí. Yo sufrí una transición y vamos a entrar con este punto, ¿verdad? Soy del sur, pero también soy de Guadalupe. Sufrí una transición, ¿cierto? Mi servicio sigue siendo fiel a Dios, donde me ponga. Amén, amén. ¿Sí? Donde me ponga, en el momento que Él quiera, en el momento que Él quiere, como quiera. ¿Nos cuesta trabajo aceptarlo? A veces sí. Porque nos sentimos más cómodos. No quiere decir que no nos sienta cómodos, ¿verdad? No. Pero nos sentimos más cómodos a veces en determinados lugares. Sin embargo, no, déjame decirte algo. Cuando yo llegué a Valbuena, si me dolió, claro. Yo venía trabajando con los desde que esta parte de la iglesia empezó a tener su ramito como otra sede. Y cuando a mí me hacen esto, que me hubieran fracturado el brazo. Pero dije, Señor, eres tú quien quiere que haga esto. Y lo hago con amor. Y yo digo, bueno, ya voy a cumplir 1 año. ¿Sí? Quien dijera que pasó el tiempo. Pero tenemos que vivir a veces ese tipo de transiciones. ¿Todo por qué? Por amor a Dios. Si yo dijera voy a seguir al hombre, pues entonces yo le dicho desde el inicio, no, espérenme, yo aquí estoy bien, quise no. Pero no se trata de eso, ¿sí? Tenemos que saber que una de las causas de esa dice aquí, la causa común de la soledad es la transición, porque cada cambio nos separa de lo que conocíamos y nos lleva a un lugar nuevo e incierto. Yo no sabía qué iba a pasar, o sea, yo tenía que volver a comenzar, tratar a la gente de ahí, saber si iba a ser aceptada. ¿Sí me entiendes? Se trata de estar cerca que quieras. Pero dice, desde la perspectiva cristiana, la transición es también el escenario donde Dios nos enseña a depender completamente de Él. Amén. Punto.
No hay más que discutir. Entonces, aunque todo cambia, el único que no cambia es Dios. Y el Dios lo tenemos en donde estemos y siempre y cuando lo estemos alabando. Su presencia va a estar con nosotros. Lo vimos ayer. Cualquiera puede decir, son una bola de locos, ¿cómo se va a manifestar el Espíritu en medio de un lugar, en una alberca común? Ahí es un Espíritu. Lo vivimos, lo lloramos, pero lo lloramos con gusto. Disfrutamos de ese momento de nuestros hermanos que dieron ese paso para ser bautizados. Entonces, imagínate. Siguiente causa, separación. Timoteo, en 2 Timoteo del 4:9 dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Cuando Pablo escribe estas palabras, está en una etapa muy solitaria de su vida. Está preso en Roma y sabe que su ejecución se acerca. En medio de esta situación le escribe a su amado discípulo Timoteo y le dice, con ternura, procura venir pronto a verme. Estas palabras reflejan el corazón humano del apóstol, un servidor fiel además, y a pesar de su madurez espiritual, siente el peso de la separación. Se estaba preparando. Con todo y todo esto, Pablo era un ser humano como tú y yo. Sabe que va a llegar un momento decisivo en tu vida. Y se estaba preparando. Estas palabras reflejan entonces a él como siervo. Enseña que las causas básicas de la soledad es la separación, ya sea por la distancia, por la muerte, por conflictos entre las relaciones. Pero cuando alguien que amamos ya no está, aunque sea temporalmente, experimentamos un vacío natural. ¿Sí te pasa? Sí. Se va a unir una película, tengo un tiempo en casa porque está de vacaciones y se va a ir, pues empezamos a extrañar. Pero eso es natural. Pablo nos ha dado compañía y consejo que durante mucho tiempo él también le dijo que tenemos hermanos en fe. Eso lo sabemos. Yo me puedo respaldar con otras personas que son de mis hermanos en la fe. Pero ahora dice, muchos lo habían dejado y estaban lejos de su cumplimiento en su ministerio. Sí, va a haber gente que te va a acompañar durante esta trayectoria, va a haber gente que te va a echar porras, tú puedes, ¿sí? Les decíamos ayer, también lo comentaba la pastora Rosa hace rato. Cuando yo viajé de Ciudad de México el viernes para allá, para Morelos, en donde fue la experiencia esta maravillosa, venían platicando Oscar, yo me hice el favor de acompañarme en el viaje, en mitad de su viaje, Oscar y Rogelio, dos hermanos de Manuel. Iban platicando que curiosamente el pastor, cuando recibieron su plática, los que iban a ser bautizados, el pastor Fernando les decía, aguas, porque vienen muchas pruebas, ¿sí? Aguas porque el Señor, si bien te está diciendo, delante también va a haber alguien que está luchando para que tú digas, ¿no? Y te niegues a recibir esa bendición. Y pasó, empezamos a ver en el grupo que le había pasado a él, que su llanta, que las condiciones estaban saliendo, que ya se había suspendido el servicio. Y decíamos, todas esas son manifestaciones del enemigo. Todas son. ¿Qué hicimos los demás? Acompañamos, animando a los que iban en ese proceso y diciéndoles, vamos a pedirle al Señor para que ella cambie. Vamos a pedirle al Señor que llegue alguien a rescatarles, alguien a apoyarles. Se va a solucionar. Esas son palabras de aliento que en algún momento nos hacen bien a nosotros. ¿Por qué? Porque no nos sentimos solos. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que experimentaba Pablo? ¿Sí? La transición, la separación es una de las más duras raíces de la soledad, porque nos aparta de quienes nos brindan apoyo, amor o compañía. Pero el remedio es reconocer que Dios jamás nos separa de su presencia ni de su amor. Y lo vimos ayer, ¿cierto? Pero aguas, porque no crean que ya como fueron bautizados ya se acabó esta lucha con el enemigo. Vienen más.
y demás. Pero ¿qué nos consuela? Que no estamos solos, que vamos a tener el apoyo de nuestros pastores, que vamos a tener el apoyo de nuestros hermanos, ¿sí? No te sientas solo, ese es el mensaje de hoy. No te sientas solo. Busca con quién poder salir de esa soledad. El tercer punto de las causas de la soledad es la oposición. En 2 Timoteo 4:14 dice: Alejandro el hebreo me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su iglesia. Fíjate, en este versículo el apóstol Pablo dice de un hombre que le hizo mucho daño, ¿verdad? Que se opuso a su ministerio y que por muchos años siempre buscó tratar ese de mal. ¿No te suena a veces que tenemos así gente a nuestro alrededor? ¿No? Está como me digo, voy a usar la primera oportunidad para meterle bien y ver qué tal. Siempre hay alguien que está esperando que demos la primera sentada y que vamos a caer al suelo. Siempre va a haber alguien, ¿sí? Pero fíjate lo que dice Pablo aquí. No sabemos qué le hizo. Aquí no nos dice que en la palabra no nos dice qué fue lo que le hizo a este Alejandro. Pero algo de lo que sí podemos estar seguros que fue algo grave, ¿verdad? Porque dice Pablo, el Señor le dará su bendito. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Cuando otros nos causen mal, deja que sea el Señor quien se arregle con ellos. No nos toca a nosotros. No nos toca a nosotros. Dejémoslo todo al Señor. Yo te aseguro que tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, el Señor siempre obra para bien en nuestras vidas. Amén. Y siempre va a haber aquel que quiera obstruirnos el paso hacia el camino que estamos llevando en nuestro ministerio, que nos va a hacer que sigamos adelante. Siempre va a haber alguien que nos apoye. Y nunca va a ser que esa persona que está tratando de hacernos el mal sea puntero de lanza para nosotros. Y si por casualidad sucediera, ¿qué nos toca hacer? Como dijo Pablo, voy a dejar que el Señor se encargue. ¿Tú para qué te metes? ¿Para qué te desgastas? Discutir con las personas a veces no nos lleva más que a crear situaciones más complicadas. Entonces, espera, Señor, ahí te lo dejo, ahí te lo encargo, por favor, ¿verdad? Y el Señor sabrá en qué momento. Entonces dice que la oposición es una causa de soledad porque las heridas más profundas muchas veces vienen de las personas que nos rodean. Eso es real. Pero el creyente no debe debe dejarse dominar por el resentimiento. En medio de la soledad causada por la oposición, Dios permanece fiel, defendiendo, consolando y fortaleciendo a su hijo o a su hija. Se refiere a los ataques, a las críticas, a los malos entendidos, al rechazo intencional. En todo eso siempre va a estar Dios. Déjese ver. El siguiente punto es el rechazo, es parecido al anterior. En 2 Timoteo 4:16 me dice: en la primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les se ha tomado en cuenta. ¿Te das cuenta? Pablo dice, se sintió solo así, todos se fueron, lo dejaron ahí. ¿Quién crees que el único que no lo abandonó? Jesucristo. Ahí está. ¿Sí? ¿Tú crees que Él nos va a abandonar? Por más cariños que a veces estamos nosotros también, ¿no? El Señor siempre va a estar ahí, en medio de todo. En medio de todo siempre va a estar ahí. Cuando alguien nos rechaza, es un amigo, un familiar, o la comunidad misma, el corazón obviamente se siente solo. Pero la Biblia nos enseña que el rechazo de las personas no define el valor que sentimos por el amor que tenemos a Dios. ¿Te das cuenta? Eso me encantó. O sea, lo que yo sienta, lo que yo sé, no define el amor que yo le tenga a Dios. Eso me va a hacer diferente. En algún momento siempre he escuchado que dicen,
Porque a veces la gente dice, no sé si a ti te pasa, pero a mí me han comentado en el trabajo, algo tienes que te hace diferente a otra persona. Sencillo. Ya he dejado que Dios sobre mi vida. ¿Y qué nos toca? Hacer a los demás. También reciban esa pequeña lucecita. ¿Sí? Ya recibiste la luz, no te quedes con ella. Dásela a los demás. Ilumine a muchas gentes. En algún momento va a funcionar, no estoy seguro que sí. Que aquellos que caminan en la oscuridad, tu luz, pues va a empezar a traer. Eso es poco a poco. Y con nosotros en MSI tenemos ejemplo de eso y más. Amén. Lo tenemos bien ubicado esa situación. Entonces, fíjate, Pablo en lugar de llenarse de amargura dice, no les sean tomado en cuenta. Esa escritura refleja un corazón que está sanado por la gracia. Cuando tú y yo lleguemos a hablar de esa manera, es que de verdad ya habremos dado un gran paso de fe. ¿Sí? Porque a lo mejor alguien dice, no es que todavía no llego a ese nivel. No te preocupes. No te desesperes nada más. No te desanimes. Todo tiene un proceso. Si bien Dios nos va transformando, no es de manera así de pum, ya. Es poco a poco. Y en ese proceso pueden haber caídas y pueden haber, ¿sí?, triunfos. Lo importante es que cuando tengas caída no te vayas a dar por vencido y digas, no, yo hasta aquí llegué. Porque acuérdate que la prueba es donde nos fortalecemos. Ahí es donde tenemos que seguir adelante. El rechazo, dice, es mi primera defensa, bueno, esta ya lo leímos, dice, es una causa profunda de la soledad porque nos hace sentir invisibles y no queridos. Sin embargo, como Pablo nos enseña, el abandono humano no define nuestro valor ni limita el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Estamos? Entonces, fíjate, esas son las causas, las 4 causas de la posible soledad. Ahora, ¿cómo combatir la soledad? Viene el primer punto. Ya sabemos lo que nos causa. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para combatir la soledad? El primer punto es utilice. En segundo de Timoteo, en el 4, del 12 al 13, dice, a ti, yo lo mandé a Efeso, cuando vengas, tráelo la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, trae también los libros, especialmente los pergaminos. En pocas palabras, lo que nos quiere decir Pablo en esta parte de la escritura es que él, a pesar de lo que estaba sufriendo en ese momento en la cárcel, solo ocupó esa soledad en algo. Siguió escribiendo sus cartas. Por eso dice, utilice. ¿Sí me explico? Utilice. Me siento solo, ponte a hacer algo, mamacita. Utilízalo en algo. ¿Sí? Ay, es que me siento sola. Ay, es que estoy sola, ¿qué hago ahora? No, busca qué hacer. Busca qué hacer. Por eso nos llega la depresión, por eso nos llega la ansiedad, porque no nos ocupamos en algo. Y Pablo nos enseña en esta parte de la escritura que a pesar de estar en la cárcel, siguió siendo activo para Dios. ¿Se das cuenta? No malgastó su tiempo rezongándole y llorando. ¿Sí? Dijo, bueno, tengo este tiempo, vamos a escribir. Y de eso a él debemos que tenemos sus cartas escritas en la Biblia. ¿Sí? Entonces, imagínate, por eso es utilice. En otras palabras, no dijo que la soledad lo paralizara. La utilizó como una oportunidad para servir y seguir creciendo. Eso es importante. Cuando servimos a otros, el Espíritu Santo renueva nuestra fe y nos libra del egoísmo que nos alimenta a veces en la sociedad. Pablo pide sus libros y pergaminos, aún en prisión, quiere seguir aprendiendo, meditando y escribiendo. Eso nos enseña que la soledad no debe ser un lugar de estancamiento, sino de crecimiento. ¿Sí?
tenemos que buscar en qué utilizar ese tiempo de soledad. El siguiente punto de combatir la soledad es reduzca. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice: en mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. En este versículo el apóstol Pablo recuerda un momento doloroso, todo lo demás se fue, lo abandonaron. Entonces, pero además dice: no se les tome en cuenta. Esta frase revela una decisión espiritual. No alimentar la amargura, sino dejarlo todo en manos de Dios. Entonces también sentirnos solos a veces sí se puede, pero debemos decidir que la soledad no nos controle a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, fíjate, Pablo no permite que el resentimiento le llegue a perjudicar. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando sufrimos alguna decepción de alguien, humanamente, nuestro corazón se siente dolido. Empieza a haber resentimiento, ¿no? Una persona que no esté llena del amor de Dios, inmediatamente va a buscar un plan maléfico para vengarse en la primera oportunidad de esta persona, para exhibir a esta persona. Pero una persona que ha trabajado de la mano de Dios y que está consciente que aún en medio de esa soledad el Señor está con él, no lo va a hacer así, va a decir: sí me dolió, sí me causó ciertas situaciones, pero mira, te lo dejo así. ¿Amén? Amén. Siguiente punto de combatir la soledad: reconozca. En 2 Timoteo 4:17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. Aquí lo más importante de superar la soledad es reconocer que nunca estamos realmente solos. ¿Te das cuenta por cuántas cosas pasó Pablo? Pero en todo momento él reconoció que estaba el Señor con él, en todo momento. Y eso fue lo que lo llevó a tener esa tranquilidad, a que cuando llegó el momento de su partida de este mundo terrenal, se fuera convencido de que todo valió la pena por el que siempre luchó, por el que siempre gritó al mundo, todas las prédicas que tuvo, todos los mensajes que llevó, valió la pena. Entonces, cuando tú y yo lleguemos a ese momento y sigamos viviendo esa enseñanza de que el Señor está en mi vida, vamos a poder decir: todo ha valido la pena, porque fue por Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Esa es la fe más madura. Por eso te decía hace rato, cuando lleguemos a ese momento y demos ese paso de fe, quiere decir que nuestra fe ya tiene un crecimiento bastante grande. Y no creo que tú o yo nos queramos quedar así, ¿no? Mucha gente decimos, ¿no? Mejor me quedo aquí porque mira, si seguimos avanzando en esto del Señor, bien, van a venir más ataques y como que, no, Señor, aquí estoy bien, ¿sí? Aquí me quiero mejor. ¿Por qué crees que muchos servidores, más bien, por qué crees que muchos de nuestros hermanos no quieren hacerse servidores? Porque saben que tienen que enfrentar batallas. ¿Tú crees que los que están aquí sirviendo o los que estamos predicando llevamos una vida de maravilla? Somos los que más batallas tenemos. Pregúntale a Yossi, con su ministerio en la cárcel. Todos lo sabemos. Todo lo que ha tenido que enfrentar, por las barreras que ha tenido que atravesar, y sin embargo, siempre su palabra de Yossi que me queda en la mente es: fue el Señor que lo hizo. Así es. ¿Sí? Fue el Señor que lo hizo. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a predicar a la iglesia, ya a la misión, a la expresión,
Yo estaba maravillada de que aunque digan que ese grupo de hermanos es el grupo más difícil, yo estaba admirada porque cuando yo empezaba a decir alguna frase de la Biblia, no la terminaba de decir cuando ellos ya la estaban terminando de decir. Y yo le dije a Dios al final, oye, qué maravilla, porque para mí eso es que la semilla que se empezó a sembrar en ellos está dando frutos. Amén. ¿Sí? Ya está dando frutos, porque para que ellos determinen una frase de la Biblia, quiere decir que están estudiando. Quiere decir que ese poquito que van o ese tiempo que se está dando para ellos, les está funcionando. Y eso es algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el que hace la obra no somos nosotros, somos instrumentos de su obra. Pero el que hace la obra es Dios. Amén. Porque cuando tú humanamente vas a decir, vengo yo, no, ¿sabes qué? Tú te das la vuelta y te regresas, no queremos ese tipo de obras. Queremos obras que estén avaladas con Dios. ¿Sí? La siguiente es combatir la soledad, identificándonos. ¿Sí? Esa es otra manera de combatir. Pero el Señor estuvo a mi lado, dice en 2 Timoteo 4:17. Y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación, el mensaje, y lo oyeran todos los paganos, y fui liberado de la boca del león. Cuando Pablo escribe estas palabras, está preso, aislado y sin el apoyo de sus amigos. Sin embargo, él no se define por el abandono de los hombres, sino que se identifica como hijo de Dios, Amén. como un instrumento de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan todo lo que pasó Pablo para poder llegar a empezar a anunciar lo bueno? Primero tuvo que negarlo, ¿no? Mucho tiempo lo negó. Pero cuando ya se dio cuenta de lo que en realidad el Señor era, le faltaban alas para seguir hablando de la palabra de Dios, de nuestro Padre. ¿Sí? El día de ayer que estuvimos en la bautizo, yo estaba maravillada porque otra de las cosas que pude vivir y estar cerca es la mamá de uno de nuestros hermanos que estuvo allí acompañándola, que es de otra creencia que no es cristiana. Y la señora estaba llorando de ver las maravillas que estaba viviendo, porque ella decía, nunca había yo experimentado esto. Y estaba feliz que su hijo hubiera participado de la obediencia de haber recibido el bautismo con nosotros, con la iglesia, con nuestra iglesia cristiana. Y yo estaba diciendo, Señor, no es otra cosa más que tú. Tú estás hablándole a esa mamá. Y yo estaba maravillada porque decía, de verdad, cuando una mamá de nosotros puede compartir con nosotros que no estamos equivocados y que no estamos predicando un evangelio que sea diferente, sino un evangelio inteligente, eso da mucho testimonio para los demás. Y cuando lo confirmas escuchando lo de otros, dices tú, a válido. Y a válido, y va a valer la pena lo que venga para adelante. Entonces, tenemos que identificarnos como hijos suyos, como hijos amados del Padre. No sentirnos rechazados, somos de su rebaño también. Y acuérdate que el pasaje se dice, dejó a las 99 por ir detrás de ti de mí. Amén. Y ya con eso me basta. ¿Sí? El último punto, otra manera de combatir la soledad, es llenando ese vacío. Marcos 15:34 dice, a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este pasaje encontramos el momento más profundo de la soledad que un ser humano pudo haber vivido. Y no es la soledad que tú y yo vivimos, es la soledad que el mismo Hijo de Dios vivió en la cruz, en el momento de la cruz. Y se lo dice al Padre, imagínate,
Se lo dice a su Padre. Jesús experimenta el vacío total, el abandono cuando carga con tu pecado, con mi pecado del mundo. En la cruz él siente lo que significa estar separado del Padre y por eso clama con amor. ¿Por qué me has abandonado? Nos enseña que uno de los pasos en este sentir soledad es entonces llenar nuestro vacío. ¿Pero de quién vamos a llenar nuestro vacío? De Dios. En tu caso, en mi caso, es llenarlo de Dios. ¿Cómo lo vamos a llenar? Haciendo oración, leyendo la palabra, la Biblia. Ya decía muy bien la pastora, siempre han dicho los pastores, no nos quedemos solamente con lo que vengamos a oír los domingos. Esto es el inicio de lo que tú puedes en la semana, agarrar tu Biblia y darle continuidad. ¿Sí? No lo vais a hacer como yo en algún tiempo decía, a ver, ¿de qué me quieres decir hoy? Agarraba la Biblia y la Biblia, me caía y decía, sí, pastor, sea un versículo bonito, decía yo, bien, pero cuando me cayó un versículo que decía, ay, ¿qué me va a pasar hoy? No. Tenemos que tener también esa delicadeza de saber leer la escritura, pero también entenderla, qué mensaje es el que el Señor me está dando. ¿Sí? Entonces ahí es donde podemos nosotros llenar ese vacío. Llenar ese vacío en servicio. En servicio. Ya estoy aquí en un tiempo, ya tengo un tiempo en la iglesia. ¿Qué quiere de mí el Señor? ¿Dónde te quiere? ¿Sí? ¿No qué quiere? ¿En dónde me quiere? Llenar ese vacío. ¿Sí? No, es que yo quisiera ser este tipo de servidor, pero chispas, no porque si digo que quiero ser cantante, se van a burlar de mí porque ni a la regadera me soportan. Pero si quieres ser eso, ¿por qué no te metes a clases de canto? Tal vez si con el tiempo vas cambiando tu... ¿Ves? ¿Qué quieres ser de danza, de los que están aquí danzando? Pero es que no puedo con mi pie izquierdo porque se me va junto con el derecho. No te preocupes, en la práctica vas a ir agarrando el ritmo. Que quiero ser un mujer, sí, pero no sé ni agarrar la escoba, no te preocupes, no vamos, te ponemos a sacudir, te ponemos hay tantas cosas. Tenemos que aprender a llenar ese vacío. Eso es lo importante. Déjame decirte que sí, si bien es cierto, yo tengo 4 años, ya casi 4 años, sin pareja, y al principio pues me debía decir, Señor, bueno, ¿en qué momento me hice lesbiana? Después dije, voy a meter a ver si voy a encontrar si voy a llegar para donde estaba yo, ¿no? Pero no es eso lo que quiere Dios. No es eso. Yo aprendí a vivir con la soledad. Y la soledad la llené ese vacío, la llené diciendo, tengo que buscar hacer algo. Y fue cuando me dijeron, pues sí, por la vida muy corta, ¿verdad? Me dijo, Señor, vas, pero bueno. Y ahí llegó el Señor. Y ahí estoy. Pero estoy llenando los vacíos. ¿Sí me entiendes? Sí. Estoy llenando los vacíos con un servicio con amor. Yo llego y estoy buscando, y los domingos, decían hace rato, ayer estuvimos, desde el viernes estábamos en actividad, allá donde estuvimos en la casa. Pude haber dicho, me siento cansadísima. Créeme que yo me levanté con gozo y dije, Señor, prepárame para lo que viene. Y te levantas y dices, estoy aquí, es domingo, tengo que ir a la casa de mi Padre, porque me toca estar ahí. Y buscamos los medios para estar. Con cansancio, no, vienes con gozo, sí, pero porque sí aprendimos a llenar ese vacío, ¿sí? Ahora yo al Señor le digo, Señor, pues cuando tú quieras. Y si no, pues vamos a seguir forrando Biblias hasta que quieres. Y si no quieres, mira, me voy a pasar como Pablo. Vamos a vivir en paz, porque yo ya aprendí que llené mi vacío, estoy llenando mi vacío con lo que el Señor quiere de mí. Y ayer le decía yo a la pastora que me dice, ¿por qué lloras? Digo, no sé, pero es una cosa que no podía yo controlar, y luego se acerca el hijo y está llorando también, y los dos llorando, y yo decía, ¿por qué lloran los dos?
No lo sé, le digo, pero es un gozo que para mí me preocupaba porque yo le decía al Señor ayer, ¿qué más quieres de mí? Sé que me está pidiendo más cosas, lo sé. ¿Me tengo que preparar? Lo sé también. ¿Tú te tienes que preparar? Sí, porque nos va a pedir más cosas. Así como dice la palabra, mayores cosas, ¿verdad? Entonces, imagínate, ¿estamos preparados para vivir esa soledad? Que no es una soledad humana, porque ya sabemos que tenemos en nuestra vida 100% al Señor con nosotros. Amén. Entonces, hoy por hoy te digo, si tú tienes necesidad de dar ese paso de fe, hazlo sin vacilar, hazlo sin temor. ¿Van a venir luchas? Sí. ¿Pero van a valer la pena? Yo te puedo decir que ha valido la pena. A mí, en mi caso, para mí se ha valido la pena estar sola. No estoy sola, estoy con el Señor. ¿Tengo mis hijos? Sí. Mi familia, mi madre, mis hermanas estamos en libertad, pero no estoy sola, porque ellas en algún momento que saben algo, yo sé que están mal. Entonces, sola no estoy. Estoy sola con mis hijos aquí en el Estado de México, tampoco estoy sola, porque cuando he sufrido alguna situación de enfermedad o algo, yo siempre que ha sido así, ha habido algún hermano que está siempre pendiente. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Dónde están? ¿Animas o no he estado? Entonces, para mí es maravilloso porque digo que la mano de Dios está ahí. Yo desde el primer momento que la pastora me dijo, ¿vas a predicar? Yo le dije, ¿por qué? Y no me preguntó, sino pues así es dedicada la pastora Guillermo. Yo le dije, ¿qué? Yo le dije al Señor, yo me encargo de tus cosas y tú encárgate de las mías. Y creo, hermano, que lo es. Y con eso me quedo. Con eso me quedo convencida de que no hay soledad. No hay soledad que no llene tanto el amor de Dios. Porque el amor de Dios es inmenso. Sobrepasa cualquier soledad humana. Así que no necesito de compañía de alguien, hablando amorosamente, ¿por qué? Porque todo lo puedo en aquel que me conforta. Dios es nuestro único ser que debe llenar todos esos vacíos que tenemos, que hemos sentido humanamente. ¿Sale? Entonces, ese es el mensaje. Acuérdate, no te debes darnos esa oportunidad de decir, ay, que ahorita me siento. No, ocúpate, ¿sí? Yo ahora voy los sábados y los domingos a nadar. Y no sabía nadar al 100%, pero ¿sabes qué dije? Tengo que darme un espacio para mí. Soy mamá, llego, estoy pensando en esto, estoy pensando. Y a lo mejor por ahí alguien, porque sí hubo quien me dijo, qué ridícula tu edad. No. ¿Quién te dijo eso? Pues sí hubo quien me dijo, ¿verdad? Porque nunca falta. Ya sabes, comentarios que en lugar de desanimarme, ¿qué hicieron? Dije, pues si puedo, ¿por qué no? Tengo un maestro jovencito que me está dando clases de natación, que me trae, pero así, y estoy gozando la hora que voy a nadar. Me estoy disfrutando ese momento para mí, porque dije, necesito dar un espacio para mí, en soledad. Y voy, y nado, y regreso, y me dicen, ¿tú estás cantando pensadísima? Pero lo disfruté. ¿Sí? Entonces, cuando llega ese momento donde tú como ser humano, ya ubicas que esa soledad nos puede dar la puerta abierta a otras cosas, ya lo hicimos. Pero, principalmente, nunca dejar nuestro ministerio. Quienes ya estamos en este ministerio, tenemos que seguir escarbando lo que más quiere Dios de nosotros. Y quienes todavía no se animan, te invito a que de ese paso de fe digas, bueno, porque para eso estamos aquí. Dios no nada más nos quiere sentados ahí escuchando, quiere que tú también digas, para que detrás de ti vengan los demás. ¿Estamos? Amén. Te voy a pedir que cierre los ojos, por favor. Vamos a terminar con nuestra oración. Amado Padre Celestial, en este momento de reflexión venimos ante ti con corazones sinceros,
reconociendo que la soledad ha tocado nuestras vidas de distintas maneras. A veces hemos sentido la separación de quienes amamos. A veces hemos sufrido la oposición de aquellos que no nos comprenden. A veces hay momentos de dolor. Hemos experimentado rechazo que nos deja profundas heridas en nuestra alma. Pero hoy, Señor, te pedimos, Señor, que nos hagas un corazón fuerte, un corazón valiente, un corazón decidido, Señor, para que lo delante solamente seas tú quien llenes la soledad. Que seamos esas personas dispuestas, Señor. Pero sobre todo, Señor, llena ese vacío con el corazón de tu Espíritu Santo, Padre. Que no busquemos llenar nuestra vida con cosas pasajeras, sino contigo, fuente de amor inagotable y comunión interna. Hoy decidimos crecer en ti, en la soledad que se convierte en una escuela, en un dolor con propósito, en silencio con adoración. Porque gracias a ti, Jesús, que fuiste el que experimentó ese abandono en la cruz, jamás nosotros lo vivimos, Señor, y lo viviremos, porque fuiste tú quien sacrificó hasta eso por nosotros, Señor. Te damos las gracias por todo esto y porque sabemos que en todo momento, ante el paso que siempre demos, vas a estar a nuestro lado, Señor, dándonos fuerzas en todo lo que hagamos. Gracias, Señor, por la verdad. Gracias por salir siempre adelante con nosotros. Gracias por estar en este lugar. Gracias porque ayer inundaste nuestros corazones, Señor, de todos los que estuvimos ahí y también de los que nuestros hermanos que nos acompañaron a distancia. Los llenaste de tu paz, de tu luz, Señor, de ese entendimiento, de que no hay nada más grande, Señor, que vivir enamorados de ti, Padre. Y sabemos que somos seres humanos, pero que esa parte, Señor, tú la cubres, Señor, para que podamos decir, somos servidores tuyos, Señor, dispuestos a enfrentar todo lo que tú, Señor, quieres para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Todavía no vamos a cerrar con esta, ahí tienes en tu lugar una letrita que a mí me encantó como para cerrar esta predicación, que tiene que ver con esa soledad, ¿sí? Para que trates de seguir la letra. Dios se le dice. Dios se le dice. Leemos la hoja. Vamos a hacer. Vamos a cantar. Ya sí, también Rose. Mira mi amiguita. El collar. Cambiamos el sándwich. Mírala ahí. A mí me encantó la letra por lo que dice, porque va muy de acuerdo a esta parte de la pregunta. Escúchala y siga la letra, por favor. A veces la vida es un desierto, sin agua, sin sombra, sin dirección. Mis fuerzas se caen con el viento y el alma me grita sin consolación. Pero en medio del silencio, una voz me empieza a hablar. Me recuerda que no camino solo, que tu mano me va a levantar. En medio del desierto, tú estás conmigo, mi columna de fuego, mi amigo, aunque soy me quede en mi emoción. Tú me guías con amor, vas a paso fiel testigo. No estoy solo, no me pierdo, aunque el camino sea incierto. Tú eres el Dios que me espera. En medio del desierto.
esperes, perdonamos y vas a responder, en lo más profundo de mi ser, los susurros nunca te dejaré, tus promesas fueron mi sustento, tu palabra me fue para ti, aunque no vea lo que te prometí. Seguiré tu trono en la roca, descanso a la ruta, en el calor silencio, tu trono en la roca, tu trono que oscuro vienes, en medio del desierto, tú estás conmigo, mi refugio, mi aliento, mi amigo, mi vida. Cuando caigo, tus lágrimas y me engañan. En ti descanso, en ti confío, mi Dios, mi hogar, mi paz. Antes muero, bajo mis pies, y las voces del miedo me quieran vencer. Yo levantaré mi fe, los cielos porque estés, y tú peleas conmigo otra vez. Tú eres el Dios que me sanas en medio del desierto. Y en ti yo confiaré. Pues solo tenemos que hacer, hermanos. Pensar que el desierto solamente es un paso para dejar que el Señor actúe con nosotros. Amén. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.